Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Ricardo Bucio, responsable del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo Bucio, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Queremos saber qué es CIPINA. Bueno, las siglas son del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Justo lo que busca es que haya una protección entendida como que los derechos les sean garantizados. Derechos a la supervivencia, al desarrollo, a no tener riesgos, estar cuidado de los posibles peligros que hay y también a la participación, a que participen activamente en la vida. Los derechos están reconocidos ahí, pero los gobiernos no han tenido, normalmente desde hace muchísimos años, históricamente, una manera de actuar directamente respecto de la situación de los niños. ¿Qué han hecho los gobiernos desde siempre? Porque así se formaron, tener una relación con la población adulta, establecer límites, sanciones, impuestos a los adultos y que los adultos se hagan cargo de los niños. Se prestó después servicios de educación, salud, protección para los desamparados, pero pensando que las familias son los primeros responsables y de lo que se trata es de que el gobierno gobierne también pensando en niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, en teoría, todo lo que me estás mencionando, en teoría se ha considerado de distintas formas. ¿Cuál es el cambio ahora? El cambio, primero, la ley reconoce que no son sujetos indirectos de derechos. ¿Qué quiere decir? Que no es que yo le ayudo a la familia o a los papás a tener un empleo, seguridad social, y después ellos se harán cargo. No, los niños tienen que recibir servicios directos del Estado y tienen que poder también hacerse exigibles esos servicios. La vacunación, la educación de calidad, el acta de nacimiento, la posibilidad de que los niños indígenas no sigan siendo siempre las personas que viven en pobreza extrema de manera permanente, la protección contra riesgos, la protección contra la violencia. Déjame decirte, el año pasado, por ejemplo, tuvimos 2.908 denuncias de homicidios de niños en el país, ¿no? Situaciones de ese tipo, de todo tipo, son los más desnutridos, los que menos presupuesto público reciben, los que tienen más carencias sociales, más pobreza extrema, según Coneval. Todas esas cuestiones son por invisibilizarlos, digamos, como sujetos directos de la acción de los gobiernos. Y ese es el trabajo que tiene que hacer CIPINA, ayudar a poner sus temas en la mesa, sus problemáticas en la mesa, escucharlos también, escucharlos, por ejemplo, si va a hacer una reforma educativa, ellos son los sujetos Son los protagonistas. Ellos deben de ser Exacto. protagonistas en muchas cuestiones. Pero ¿cómo coordinar? Porque son muchas áreas. Hablas de salud, hablas de educación. De salud, de educación, de justicia, de tecnologías de información, de medio ambiente, de entornos, de todo lo que tiene que ver con la vida de los niños. ¿Cómo hace el CIPINA? El CIPINA sí. es un gran consejo que preside el presidente de la República, está una buena parte del gabinete y están todos los gobernadores y organismos autónomos. Se toman decisiones de política pública, por ejemplo, sobre la política contra el embarazo adolescente, para la justicia adolescente, para la primera infancia, nutrición, salud, educación, en muchos temas. Y hay un sistema similar en cada estado de la República, presidido por el gobernador y la gobernadora. Y en cada municipio, en casi todos, 1.800 municipios, presidido también por el presidente municipal. Hay sesiones permanentes, hay comisiones para trabajar sobre violencia, para trabajar sobre un tema y otro, dependiendo de las situaciones a nivel local. Y habemos secretariados ejecutivos que lo que nos toca es tratar de que las decisiones se operen, se cumplan. A veces dialogar, a veces convencer y a veces perseguir a una y otra autoridad para que hagan esta parte de la responsabilidad que les toca. ¿Cómo checar? Porque es enorme pues el objetivo y el aparato que se requiere para llevar a cabo pues todo esto que nos estás diciendo. ¿Cómo supervisar que efectivamente una niña reciba la atención que requiere en todos estos campos? Mira, ahora tenemos en particular, se va a publicar estos mismos días, una estrategia de primera infancia, se llama, que tienen ya 60 países, la tienen, y es una manera de localizar, digamos, y registrar a cada niño y a cada niña desde que nace hasta
ahorita en principio hasta los 6 años, registrar que sí tuvo acta de nacimiento, que sí recibe la vacunación, que sí se hizo el tamiz neonatal, que sí tiene algún tipo de apoyo la madre como licencia de paternidad, que tiene acceso a educación inicial, etcétera. ¿Qué hicimos? Ponernos de acuerdo con un montón de autoridades, con organismos internacionales, UNICEF, sociedad civil, para determinar todo lo que necesita un niño en ese rango de edad, a quién le toca hacerlo, cuál tiene que ser el estándar de atención y también con qué programas, con qué dineros se va a hacer eso. Y ahora establecer, lo tendremos el próximo año, yo espero, un registro nominal. Cada niño desde que nace, aun cuando no tenga acta de nacimiento, tiene un registro del hospital, de que nació. A partir de ahí entra al registro y podemos saber no solo que hay vacunas aquí o que hay una estadística de buen servicio de cobertura acá, sino que cada niño, Pedro, Juanita, etcétera, tiene esos servicios directos. Esto va a sustituir en algún momento por ejemplo, a la cartilla de vacunación, porque va a ser un registro electrónico de salud, a las boletas, porque va a ser un registro electrónico de educación. De tal manera que se tenga... En un documento vamos a tener todo. En una base de información que alimenta el IMSS, la Secretaría de Educación, el Registro Entonces, Nacional al decir de Población. Susana Juárez, ¿no? Ahí deberá de aparecer toda esta información. Sí, ¿qué vacunas tiene Susana Juárez? ¿No? Sí. Si Susana Juárez tiene acceso a un servicio de nutrición o no, si tuvo alguna medición de su desarrollo infantil, si tiene discapacidad, si tiene algún tipo de servicio. Eso creo que va a ser un cambio absolutamente grande. Ahora va a empezar para los niños de 0 a 6 años y después de ahí, pues lo que nos serviría muchísimo es tener un registro para todos los niños en todo su rango de edad. Tenemos un problema muy serio en relación a las niñas que quedan embarazadas, niñas jovencitas. Lo mencionaste hace un momento. ¿Podrías ser más explícito en este sentido? ¿Qué hacen? Sí, mira, primero tratar de localizar exactamente tanto el territorio, las situaciones y las causas que no sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué ha habido una explosión de embarazo adolescente en Coahuila y no tanto en Chihuahua, pero sí en Ciudad Juárez? ¿Por qué en zonas urbanas mayoritariamente y no en zonas rurales? Porque hay un imaginario de que son las mujeres indígenas las que más embarazan, ¿no? Son mujeres en zonas rurales. ¿Por qué Aguascalientes, que tiene muy buenos servicios de salud, de seguridad, de educación, de cobertura, de servicios en general, por qué tiene una de las mayores tasas de embarazo adolescente ese municipio? ¿O por qué lo tiene también el municipio de San Luis Potosí? Bueno, ubicar dónde están las niñas, en qué rango de edad, cuáles son las situaciones del entorno y cómo hay que intervenir. Y dar a conocer incluso a las autoridades, porque no es un tema que sea de que interés. esté en la sensibilidad, entonces, por ejemplo. Y entonces no manejan el dato que las niñas de 10 a 14 años, el embarazo y el parto de niñas de 10 a 14 años está creciendo hoy día en las 32 entidades federativas del país. ¿Por qué? Está ¿Sabemos? disminuyendo un poco de 15 a 17 años, casi en todos los estados. Está ya parando el crecimiento o empezando a disminuir, pero de 10 a 14 no. ¿Por qué consideras que sea? Hay una enorme cantidad de situaciones de abuso sexual. El abuso sexual ha crecido enormemente. Entre 2010 y 2016, las denuncias de abuso sexual a niños de 0 a 5 años creció 310%. Hay una falta de contención, digamos, de la población adulta. No hay mecanismos para ayudar a los padres a criar positivamente. Es uno de las cuestiones de la estrategia de primera infancia, la crianza positiva. No es un tema que se quiera abordar en la escuela. La escuela dice, bueno, yo no soy responsable del embarazo, solo de dar clases. El sistema de salud dice, yo no soy responsable, sino de dar anticonceptivos, ¿no? Los padres de familia tratan de hacer su parte y hay una parte que no pueden hacer. Están mucho tiempo fuera de la casa, están mucho tiempo en otros lugares. Hay un crecimiento también del consumo de drogas en algunos lugares. Entonces tú puedes ver donde ha ido creciendo el consumo de niños y de adolescentes de drogas, también está creciendo el embarazo. Donde hay más
cuestiones de violencia social o de violencia ligada al crimen organizado, también crece el embarazo adolescente, donde hay más deserción escolar igual. Está el diagnóstico. Entonces, ¿qué hacer? Estamos haciendo protocolos, trabajos, pilotajes en entidades federativas, en municipios, intervenciones, grupos de trabajo que se llaman GIPEAS, que es el Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo Adolescente, que ahora cada mes al menos se reúne en cada estado y en algunos en cada municipio a revisar las causas del análisis. Primero a tratar de intervenir, porque una cosa que pasó es que tú ves claramente en los indicadores que, digamos, de los primeros 2 sexenios de esta administración, 2 sexenios y medio, sobre todo el sexenio de, digamos, del 2006 al 2012 y una parte del sexenio anterior, el embarazo creció y no hubo intervención. No hubo una intervención adecuada. Ahora tiene que haber una responsabilidad local, porque no solo es que haya una política nacional o campañas, digamos, en medios, sino que tiene que haber intervenciones locales. ¿Qué le toca a la escuela en particular? ¿No? ¿Qué le toca a la presidencia municipal? En eso estamos y se empiezan a ver mejoras en algunos indicadores, pero creo que lo que es muy preocupante es esta situación de 10 a 14 años. Necesitamos, por ejemplo, entre otras cosas, mejorar la educación sexual integral a los niños. Te doy un solo dato. Francia tiene educación sexual integral a los niños desde los 6 años. Tiene un embarazo de 6 adolescentes por cada 1000. Nosotros empezamos en el 5º año de primaria, tenemos 89 embarazos por cada 1000 niñas. Sí, es un tema de educación. También es un sin tema lugar de a educación. dudas. Ricardo, ¿te parece si jugamos al filo asociación de ideas? Claro. Bueno, educación. La apuesta central del país. Derechos humanos. El mecanismo a través del cual se puede medir si tenemos democracia o no. Libertad. Indispensable para la vida. Diversidad. Es la riqueza más grande que tiene el país. Bullying. Es una expresión de la violencia social, de la violencia familiar. Cuarta transformación. Es una apuesta que tiene que haber para que las cosas se mejoren, es una apuesta de cambio de régimen. Niñas, niños. Uno piensa siempre que son el futuro del país, pero en realidad son el presente. 1 de cada 3 personas en el país vive aquí, son sujetos de derechos invisibilizados, muy lamentable. Ricardo Bucio, es tu casa. CIPINA, pues es un proyecto, es un programa muy ambicioso. Hay que estar muy cerca porque yo estoy convencida que la información sí cambia destinos. Totalmente. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.